Buenas tardes a todas y todos los asistentes que estáis aquí en la sala hoy y a los que nos veáis en diferido a través del canal de YouTube de la Universidad Popular, Facebook, Instagram, donde nos encontréis. Esta tarde vamos a tratar un tema, vamos a tratar la caída y la decadencia de los imperios. Los imperios, como una construcción social que es una cosa que no existe en la naturaleza, sino que es el ser humano el que lo crea, tiene un génesis, un hecho fundacional, un momento de esplendor máximo, en la que alcanza su máxima expansión territorial, su máximo poder militar, económico, y un ocaso. Como he dicho, los imperios no existen en la naturaleza, es una construcción humana y como tal se rige por las mismas leyes que nos rigen a los seres humanos. Los seres humanos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Los imperios no van a ser diferentes y van a romper esta regla natural, ¿no? Yo he traído aquí tres imperios históricos, uno de ellos es el Imperio Romano, el otro el Imperio Español y otro uno que estamos sufriendo ahora mismo, que es el Imperio estadounidense o norteamericano. Y en esta exposición no me voy a centrar en grandes nombres, en grandes fechas, en batallas, conquistas, sino que me voy a centrar en aquellas causas que propiciaron la debacle y la caída de estos imperios, ¿no? Para intentar analizar aquellos dos históricos, el romano y el español, y traérnoslo al Imperio estadounidense y ver cómo está siendo su decadencia y cómo será supuestamente su final. Porque todo lo que empieza tiene un final. A continuación, voy a dar una definición escueta de lo que es un imperio. Un imperio es una unidad política formada por varios territorios y pueblos. Generalmente esta unidad se consigue después de una conquista y una subyugación de esos pueblos conquistados, ¿no? Y depende de un centro. Ahora, en la época más moderna y la contemporánea, se suele llamar metrópoli, de un centro que rige la política, la economía y la cultura de ese imperio. Este centro del imperio pues, lo rige todo y necesita de una administración para poder controlar estos vastos territorios, estas culturas y estos pueblos que están subyugados. El imperio es una realidad física, lo vemos aquí, ocupa un espacio, el romano, pues principalmente en Europa y el norte de África y un poquito del Oriente Medio, el español, en el cual nunca se ponía el sol, y el actual norteamericano, que os he traído este mapa para que veáis las bases militares norteamericanas que hay en todo el mundo, ¿no? Ahora, un hecho que está de radiante actualidad, por aquí, por esta zona, podríamos tener a Irán, este enemigo peligroso que nos va a tirar un misil en cualquier momento, se ve rodeado completamente de bases norteamericanas. ¿Quién agrede a quién, no? En un principio. Y el imperio lo que hace es obligar e imponer pues, sus normativas, sus leyes, su cultura y su manera de entender la vida y de aplicar estas leyes, estas medidas, ¿no? Más que nada lo que hacen son expoliar. Sí, son extractores total del Imperio Español sobre todo, oro, plata, piedras preciosas, metales de todo tipo. Y petróleo. Bueno, ahora el petróleo. Ahora es el petróleo, el gas y el oro también sigue siendo lo importante. Y el litio en estos casos. Tierras raras que le llaman ellos. Vamos a empezar explicando las causas del colapso de estos imperios, ¿no? Llega un momento en que estas causas son internas del mismo imperio, porque el imperio para mantenerse necesita de una administración enorme, una burocracia
aplastante, y todo eso tiene que estar mantenido a través de aquellos expolios que consiguen por la conquista de sus territorios, a través de impuestos al comercio, a las propiedades. Intereses a través del Fondo Monetario Internacional. También, esto es más ahora en la actualidad. Correcto. Y a través de estos grandes organismos internacionales se dominan territorios, que eso suele utilizar también Estados Unidos ahora, ¿no? Los imperios tienen un empuje social. Originariamente, vayámonos al Imperio Romano, el génesis del Imperio Romano es aquella batalla realizada contra Cartago, que era la otra gran potencia que estaba en el Mediterráneo, una vez que ya Roma ha adquirido toda la península itálica y ya se había posicionado tiempo antes en la zona cercana a Roma, que se llama el Lacio. Se encuentra en Sicilia con Cartago, ¿no? Este es el hecho fundacional. Las batallas, las guerras púnicas configuran a la sociedad romana y marcan un principio y una cadencia que va a durar siglos, ¿no? Esa victoria sobre los cartagineses va a animar a los ciudadanos romanos a subir a las legiones y a mantener toda esa conquista que inicia la República, ¿no? Y extender el imperio hasta Inglaterra. Hasta Inglaterra, lo teníamos antes aquí, una de las fronteras del imperio romano es el famoso muro de Adriano, que lo tenemos ahí en lo que ahora sería pues Escocia y... El límite entre Escocia. Sí, el límite de Escocia, ¿vale? Donde no pudieron avanzar fue en la parte de la Germania. No, ahí se quedaron en el Rin. Ahí lo frenaron porque desarrollaban esa guerra de guerrilla, conocían el terreno y entonces los acosaban y les sacaban el poder. Allí en Alemania tuvieron una gran derrota que, bueno, las tribus germánicas aprovecharon de una tormenta tremenda. Del Gotemburgo. Sí, Gotemburgo. Allí pues atacaron a unas legiones que no estaban en formación para luchar, sino que estaban transitando por el bosque aquel. Tenían un buen sistema de espionaje también, se tenían infiltrados dentro. Sí, las legiones romanas se proveían en gran parte de muchos guerreros de culturas y de pueblos absorbidos. Cada vez más. Fue uno de los motivos de la caída del imperio. Exactamente igual está pasando ahora con el imperio estadounidense. Exactamente. Sus fuerzas armadas cada vez están más nutridas de personas que no son nacidas o oriundas de los Estados Unidos, sino que, bueno, a través de ellos consiguen la ciudadanía, lo mismo que pasaba en el Imperio Romano, ¿no? Bueno, estas grandes extensiones, ya lo he comentado, territoriales, pues obligan a los imperios pues, a mantener una estructura brutal que les acaba asfixiando. Y el principal problema es el mantenimiento de un ejército enorme que se les va un montón de dinero de erario público que se alimenta a través de los impuestos. Mientras el comercio es bueno, la economía es bollante, pues eso se puede ir manteniendo, pero al momento que una de esas patas cojea, pues el imperio empieza a resentirse, ¿no? Claro, la ambición del poder, el extenderlo tanto, también crece la burocracia. Y es ahí donde realmente la confrontación entre... Crece la burocracia y los imperios por sí son normativos. Y lo que quieren imponer son sus normas y sus leyes. Eso conlleva el implantar sistemas en que los territorios nuevos, para imponer y para que los pueblos conquistados al final acaben aceptando aquella manera de ver el mundo y aquella manera de interpretar las leyes y la cultura. Bueno, hay que decirlo, en el caso de Roma, los imperios germanos, o sea, todas las tribus germánicas que vinieron hacia Roma, lo que querían era latinizarse. Ellos querían formar parte de Roma. Lo que pasa es que querían territorios en la zona, porque se produjo una gran sequía, una sequía de 20 años aproximadamente. Aparte llegaron pueblos de la zona de Asia, básicamente Atila y los hunos, y estas tribus germánicas no querían invadir el Imperio Romano. El problema es que entraron dentro de los territorios romanos para instalarse, para coger territorio, y se dieron cuenta que no tenían ninguna oposición. Y una cosa llevó a otra y al final, por querer romanizarse, acabaron con Roma.
Una vez en Roma lo que hubo es la Pax Romana. Dentro de las fronteras del imperio, pues todo estaba controlado, no había tumulto, no había guerra, no había batallas, pero la Pax Romana que la garantizaba, las fronteras del imperio. Las legiones estaban puestas en las fronteras del imperio. Una vez rotas esas fronteras, pasearse por el imperio romano era como coger el tranvía que sale de aquí y bajarse. Pero fijaros, era una práctica habitual, porque en el imperio romano circulaban muchos germanos, muchos, y de manera habitual, pero no se instalaban. El problema es cuando vienen hordas inmensas de germanos, pero que vienen con la intención de instalarse. ¿Por qué? Porque los está expulsando la sequía y los hunos. Y entonces cuando entran se quieren latinizar, pero en el intento de latinizarse entran en conflicto y acaban con Roma. Bueno, ojo, y hay que decirlo todo, con la Roma occidental, porque la oriental vivió 1000 años más. La oriental se excluyó con el imperio bizantino. Bueno, vamos a centrarnos primero en el más antiguo, ¿no? en el imperio romano. La crisis imperial se inicia en el siglo III después de Cristo. Y bueno, ¿qué pasaba en este momento? Pues había un caos de emperadores, se cambiaban emperadores cada 2 por 3, un desgobierno muy grande, una dificultad de recaudar aquellos impuestos no que duraban los mantenían emperadores porque los mataban. Sí, los mataban o había conflictos y el vencedor pues venía y se quería imponer como emperador y todas estas cosas, ¿no? La presión de los pueblos bárbaros que ya en el siglo III después de Cristo ya era importante. Todo esto lo que provoca es que la economía vaya mal. Y la solución que tuvieron los emperadores fue hacer una devaluación de la moneda, lo que provocó aún más que la economía empeorara. Porque si antes las monedas romanas de oro pesaban 10 gramos, al pasar a pesar 8, esas monedas perdían valor. Y la gente lo que hizo fue acaparar las monedas de 10 gramos para ir teniendo esa reserva en sus casas. Y eso, que en teoría iba para mejorar la economía, lo que hizo fue agravar aún la crisis económica. Pero tenemos que estar agradecidos en algo, porque todo el sistema legislativo, todas las leyes que tenemos actualmente, todo lo que está incorporado en el Código Civil, viene de la época de los romanos, de la cultura social que tenemos. Yo lo que voy a intentar es ser neutro en esta exposición. Yo ni voy a decir si el imperio romano fue malo o fue. Como todas las cosas en la vida, hay cosas buenas y cosas malas. Esta exposición no es para entrar para decir, no, los romanos fueron muy malos por los pueblos que conquistaron. Como el pueblo de los porque en el contexto histórico eran todos así. Sí. O el imperio español cuando llegó a... Sí, pero también esta exposición no es para eso, es para ver los inputs que provocaron esa caída, ¿no? Porque yo lo quiero traer ahora y veamos que estamos en caída. Ahora mismo estamos en caída libre y sin freno. Por eso estamos con las guerras, por eso estamos con las crisis económicas, por eso estamos con toda esta alteración a nivel social y político, porque estamos en caída libre. Igual como estaban en Roma a partir del siglo III y en el Imperio Español a partir de... Sí, de los abusos. Entonces, Roma tenía un sistema por el cual creó la primera globalización comercial de la historia, porque las diferentes provincias del Imperio Romano se especializaban en productos determinados, ¿no? De Italia venía el trigo, se hacía tal, de la España venía el oro y venía el aceite de oliva, de Francia venía el vino. Entonces todo esto se centralizaba y era en el comercio, en el cobro de impuestos de ese comercio donde Roma se financiaba. Entonces, a partir de la inseguridad política y la inseguridad de las invasiones de los pueblos bárbaros, este comercio se resiente. Con el resentimiento de este comercio, la economía, que ya iba mal, entra ya en una caída libre que ya es imparable, ¿no? Una crisis económica que ya no había manera de cogerla, ¿no? Las disputas políticas, ahora me vengo yo y me pongo, ahora viene un emperador y lo quito, y hay esas manipulaciones entre el poder político, pues también vienen a contribuir a la caída del imperio. El mantenimiento de un ejército desmesurado para garantizar las fronteras del imperio.
Si no recaudo impuestos para pagar a mis legiones, pues las legiones al final se sublevan o no hacen caso, ¿no? Esto lo que hace, la caída del comercio, lo que provoca es que las ciudades, que eran meros consumidores de productos que venían del campo, pues también se resientan. Y en las ciudades se empieza a incrementar la miseria y la hambruna y el desempleo. Y sale en auge pues, las enfermedades, el crimen y el desasosiego social. Todo eso también viene a sumar a caer la caída del imperio, ¿no? El origen del cual pues, es los problemas económicos para el mantenimiento del mismo sistema que se había creado. El Imperio Romano crecía a base de conquistas. El problema es que cuando ya llegan los emperadores como Trajano y Adriano, que el imperio ya estabiliza totalmente sus fronteras, que ya se dan cuenta que no pueden crecer más porque no tienen capacidad para poder hacerlo, empieza el problema de que está tan sobredimensionado el imperio que el mismo imperio se lo fagocita el mismo. Sí, porque cuando van y conquistan la zona de Rumanía, que eran los parcos, ¿no? Consiguen un montón de oro y tal, y siguen conquistando. Cuando empiezan a entrar en las guerras con la parte de los persas, la época de Persia, que en aquella época se llamaban la actual Persia, la actual Persia, Irán, la actual, cuando van a luchar contra aquella gente, entran en un montón de conflictos y tal, con un montón de desgaste, pero encima no consiguen ganar la guerra. Con lo cual no tienen ningún beneficio. Eso arruina cualquier economía y es lo que está pasando en casi todos los imperios, que crecen, mientras van creciendo, el propio crecimiento mantiene el imperio, pero en el momento en que deja de crecer, el imperio se hunde. Pensemos que la ruptura de este comercio que abastecía las grandes ciudades y las incursiones de los bárbaros, lo que provoca es que en esta época aparezcan las primeras murallas en las ciudades romanas. La muralla de Barcelona es de este origen, la primera muralla es del siglo III después de Cristo, porque en las ciudades se empieza a vivir una inseguridad palpable. Y los visigodos vinieron y se instalaron en Barcelona y no en Tarragona, que era una ciudad muchísimo más grande y romana, precisamente por la post-muralla, porque tenían la muralla y era más reciente, más nueva y más fuerte. No porque fuera más grande que Tarragona, que no era en absoluto. Tarraco era más importante. Barcino no era nada lo de Tarraco. Tarraco era más importante que Barcino en el Imperio Romano. Sí, era el puerto más grande y además fueron por ahí más importante. Y ahí salían todas las mercaderías. Desde allí Augusto conquistó la península, la zona sobre todo de Galicia y la zona norte de España, que era la que más costó. Pensemos, crisis económica, rotura del comercio, el desabastecimiento de las ciudades y la crece de la inseguridad y problemas con la política. ¿Vale? Imperio Romano. Cinco causas. ¿Vale? Estas 5 causas vamos a buscarlas también en el Imperio Español. ¿Vale? También tiene un hecho fundacional. El hecho fundacional del Imperio Español es la finalización de la Reconquista por los reyes católicos, la conquista del Reino de Granada, que ya lo que hizo fue unificar bajo un único reino la península ibérica, y el descubrimiento de las nuevas tierras allí en América. Puntualicemos, el descubrimiento de las nuevas tierras de América se produce por la caída de Constantinopla y porque se rompe lo que es la ruta de la seda y la gente más pudiente de la Europa occidental iba loca por conseguir especias porque las necesitaban para poder conservar la carne los días que les hacía falta para poderla consumir. No el pueblo llano, que no consumía carne nunca, pero la gente pudiente sí. Y en el momento en que se corta la ruta de la seda, tanto Portugal como España buscan rutas alternativas para poder llegar a la zona de Asia, que es donde estaban las especias. Y por ahí aparece los portugueses bordeando África, y los españoles, como no podían ir por esa vía, porque los portugueses los escañaban, buscaron una vía alternativa que era ir por el otro lado, porque alguien dijo que la Tierra redonda tenía 20.000 kilómetros cuadrados, 20 kilómetros de distancia. El problema es que eran 40.000 y había un continente en el medio, y eso nadie lo sabía. Bueno, de hecho, los indios se llaman indios porque pensaban que había llegado a la India. Sí. Bueno, pues estos nuevos territorios, lo que le ocasiona a la corona española es una gran cantidad de oro y de plata. Y esa inyección de oro
imponer y tener una supremacía sobre otras culturas y otros pueblos. Es que ese oro y esa plata es que ni llegaba a España. Iba directamente a pagar las deudas de la monarquía a Holanda, Bélgica y a todos los. Sí, de hecho, todos los pasos que de la Semana Santa que están construidos en plata, ¿de qué época son? De la época después de la conquista de América. Es todo el oro y la plata porque se repartían entre la nobleza y el clero, se repartían todas las riquezas. Sí, pero la nobleza era para pagar, porque todo ese oro y esa plata no llegaban ni a España. Sí, pero la iglesia supo acuñar a pagarla y hacerla servir. Vamos a los museos esos episcopales y ahí vemos los candelabros de plata. Todo, y tiene todo un respaldo, ¿no? Y las impresionante. y las custodias que presiden un montón y son. Y los pasos de Semana Santa. Bueno, pues este imperio llega a su máximo con el reinado de Felipe II. Y a partir de ahí, pues ya entra en un declive que duró varios siglos. Y bueno, el problema económico, el mantenimiento de una flota de transporte y de guerra. Las pérdidas de las colonias. Sí, eso viene en el después. siglo Eso viene después, ¿no? También problemas demográficos. Todas estas guerras obligaban a llevar gente joven a los ejércitos para mantener esas conquistas y esas batallas. La gente que emigraba a América a buscar bueno, tierras nuevas o una vida nueva, lo que provoca aquí nos quedáramos sin mano de obra. También las expulsiones de judíos y moriscos también nos dejó sin una mano de obra cualificada como artesanos que fueron expulsados. Y eso lo que hizo fue que la economía pues, cada vez fuera peor. En España costaba más producir que comprar fuera. Y eso hizo un desequilibrio en la balanza económica, ¿no? Y un Las país que guerras. convierte en agrario, o sea, cuando pierde la mano de obra y fundamental para la subsistencia. Para la subsistencia. Las obras. España tuvo un momento que mantenía obras o guerras en Flandes. Las guerras de los 30 días generó un conflicto con Francia. La guerra de la sucesión española, que la podríamos considerar como la primera guerra mundial, en la que entre 1701 y 1715, pues aquí nos quedamos sin un rey demarcado y las diferentes potencias emergentes de aquella época pues, se disputaron la corona de España, ¿no? Todas estas guerras, que duraron muchísimo tiempo, pues se gastaron en el erario público. Esto que provoca una inseguridad política y militar. El Imperio Español. Felipe II, como tú has comentado, en su vida, siendo el monarca, se supone que con más poder que ha habido en la historia de España, tuvo 3 bancarrotas. Sí. Fueron 3 veces. Porque te digo que el oro que venía de América, eso no llegaba a España, iba directamente a pagar los deudores. Sí. Bueno, la falta de confianza de la gente en su día a día, en su vivir cada día, y la caída de la actividad comercial, como ya he comentado antes, aquí en España no se producía nada, se compraba de fuera y venía todo de fuera. Todo esto lo que provoca es pues, un empeoramiento de la economía y el imperio no se puede mantener. También tenemos grandes luchas y conflictos religiosos. La expulsión de los moriscos, la Inquisición, la expulsión de los judíos y un gran cáncer. Que de ahí viene lo que tenemos ahora, la malversación económica. La picaresca, no tan española, que era que el poquito oro que llegaba aquí después de pagar y repartir, pues se malversaba entre los administradores que recibían ese oro en Sevilla, y se iba a los grandes conde duque de Olivares, los grandes maridos de la época, y aquello pues se fumaba, no acababa de llegar. España inauguró el nuevo modelo que en la edad moderna, sobre todo el modelo de Estado-Nación, básicamente. ¿Por qué? Porque fue la primera nación que quiso tener un Estado con una única religión y hacerlo de manera uniforme. Y fueron los primeros que se cargaron al resto de religiones y dejaron solo los católicos aquí. Y eso luego lo imitaron muchos otros estados. No fue solamente el español. El régimen del patronato actual, que mantener la Iglesia Católica y los estados tienen que financiar a la Iglesia Católica dándole dinero. Pero en aquel momento los reyes católicos fueron los que impusieron un estado y una religión. También
también pensemos que esa expansión del Imperio Español te crea enemigos. Y los grandes enemigos de por aquella época, a nivel de los mares, era el conflicto con Inglaterra y con Holanda por el comercio y esas rutas. Y la aparición de los piratas que hacían desaparecer O los aviones. corsarios que trabajaban con la patente de corso para el monarca de Torre, que se la otorgaba, ¿no? Y esto, pues, bueno, nos fue mirando, ¿no? También problemas internos, ¿no? La guerra de Portugal, que la península ibérica vuelve a tener dos reinos, el reino de España y el reino de Portugal. El problema catalán con la guerra de sucesión y el tema de todo esto son problemas internos que vienen a dificultar, pues, la falta de economía, una economía debilitada que no se había desarrollado y que era dependiente de las exportaciones y estos asuntos, ¿no? Volvemos a tener aquí, pues, guerras, problemas económicos. Aquí metemos el tema de la religión, ¿no? Una única religión, única y grande, y una sociedad, pues, que, bueno, que se deja llevar, que no es capaz de articular una respuesta, ¿no? Tampoco es que se le pudiera. La sociedad romana en aquellos momentos no estaba evolucionada como podemos estar ahora aquí nosotros, ¿no? Nosotros sí que podemos articular una respuesta a la decadencia que vamos a ver ahora mismo, ¿vale? El romano o el español de turno del siglo XV-XVI, pues, ni se enteraba, iba al campo a trabajar y cuando reclutaban a los tercios, pues iba. Tampoco había información para eso. Y no había información, no había información, no había educación, no había cultura, y la gente, pues, vivía en el oscurantismo. Ese era un abono especial para Es eso. decir, que la estructura de los ejércitos en esa época era la estructura de ejércitos profesionales. O sea, tú pagabas. De hecho, España, cuando iba a luchar a Flandes, en el bando español habían alemanes, franceses, españoles, pero es que en el bando protestante había alemanes, franceses y españoles también. O sea, porque eran ejércitos profesionales. Y esa gente se debía al que más le pagaba. No había el Estado-nación como lo entendemos hoy en día, de la gente que iba a luchar por su país. Eso no existía. Bueno, para continuar, vamos a ir a uno más cercano, el imperio estadounidense. Tenemos que reconocer que vivimos bajo un imperio en el que, bueno, pues las características que tiene. Hay un dicho que si Estados Unidos estornuda, todos los demás países tienen Se que resfrían. Sí. Ahora lo digo, pero con chino. Pues aquí vamos a volver a ver que la economía está en el centro de la decadencia de este imperio. Y en este caso, la economía ya ha evolucionado y es una economía financiera. Es el pilar central de esta economía es el pago y cobro de intereses por unos préstamos que se solicitan para mantener un estatus o mantener unos pagos de un Estado que necesita endeudarse porque no es capaz de financiarse, ¿no? Estos pagos y estos cobros de intereses, esto es algo nuevo. Históricamente, las sociedades humanas se prestaban el dinero y no se cobraban los pagos. La religión judía los tenía prohibido, la religión católica los tenía prohibido, los protestantes los tenían prohibido, los musulmanes los tenían prohibido. Esto es algo que se inventa en algún momento los banqueros y se empieza a imponer el cobro de intereses por los préstamos dados. Eso es interesante saberlo, porque esto de pagar un 4% de Euribor o eso que lo inventaron en la historia de la humanidad es nuevo. Fue inventado en Venecia el sistema bancario actual. Fueron los primeros prestamistas los venecianos, que eran los comerciantes que acaparaban todo el comercio y ellos prestaban el dinero a cambio de cobrar los intereses. O sea que vienen ya... Y otro hecho histórico es que aquí no se condena la deuda. Históricamente en Roma había periodos en que se condenaba la deuda. Y la gente que debía, pues se le perdonaba aquella deuda y podía reiniciar su vida. Podía pagar con Ahora la aquí deuda. desde el 2008 te quitan la casa y encima sigues pagando la hipoteca, ¿vale? Es ya el... Bueno, ese es el modelo hipotecario español. En Estados Unidos, por ejemplo, no funciona así y la gente iba al banco, dejaba las llaves encima de la mesa, se cogía la puerta y se marchaba. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, cuando te compras una vivienda, la vivienda responde por la deuda. En cambio, en España, el que responde por la deuda es la persona que se endeuda. Por tanto, si la vivienda no cubre la deuda, tú sigues estando endeudado. Porque eres tú el que responde, no la vivienda. Es una cosa cambiada. No, es que hay que cambiarlo, pero sí o sí. En
Estados Unidos funciona así. Bueno, los Estados Unidos actualmente, en 2023, tenían una deuda de 31.400 billones de dólares. O sea, los billones son 1.000 billones. No, son 1.000. Son 10.000. 10.000 millones. millones. 10.000 millones. Cada billón es 10.000 millones. Las cifras se escapan. No, eso es tan grande que a mí me cuesta hasta poner los ceros aquí. Vamos a empezar en el folio. Y su Producto Interior Bruto del mismo año fue de 23.300 millones de dólares. O sea, todo el resto es a base de deuda. O sea, este imperio va derecho a la caída. No solo es la deuda de la administración, sino de los mismos pueblos norteamericanos y el mismo sistema capitalista que todos más o menos tenemos la deuda. Por eso quieren mantener un dólar Sí, fuerte para poder manejar. negociar en su dinero. Todo esto se complica debido a la influencia de un número reducido de familias dentro de la administración estadounidense, que son las que realmente controlan el Estado estadounidense. Haya cara A, republicanos, o cara B, demócratas. Los que controlan aquí son unas pocas familias que controlan la fuerza económica, controlan la inversión en el ejército. Y eso no nos tiene que sorprender, porque están los Illuminati desde la época del siglo XVIII, en 1776 se forma la institución, y son los que manejan la economía. Ellos dicen qué país tiene que ir para arriba, qué país tiene que bajar, dónde se tiene que desarrollar una guerra, todo lo manejan ellos, desde la parte... Desde atrás, sí, desde detrás del telón, ahí manejan todo el teatro. Del año 1776. Yo creo que es una multiplicación. El problema es que nos creemos que una economía puede ser fuerte sin tener aparato productivo. Hay que decir, por ejemplo, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, el aparato productivo, o sea, lo que se producía en el mundo, más del 50% lo producían los Estados Unidos. Hoy en día, ¿quién es el mayor productor del mundo? China. Ya no es Estados Unidos. Es decir, si tú pretendes ser una potencia hegemónica sin producir, eso tiene mala... Lo que pasa es que la economía de China se ha explotado y se ha desarrollado demasiado. Pero la es norteamericana quedó estancada. Este es el tema, que de momento está ahí, está ya ha perdido peso en la producción mundial, mucho peso. La economía americana lleva ya décadas siendo una economía de guerra. Desde la caída de las Torres Gemelas, la inversión en infraestructura norteamericana está bajo suelo. O sea, yo he visto descarrilamientos de trenes que iban por la vía sur. El otro día el puente este. Hace poco, puente. supuestamente fue un accidente, Bueno. pero ha habido explosiones en industria química, no sé si lo recordáis, cuando estaba todo el tema de la guerra hace 2 años, explosiones en industria química. O sea, la infraestructura, la inversión en infraestructura pública es mínima, cero, y todo se lo lleva el mantenimiento de un ejército y de unas guerras, la de Afganistán, la de Irak, ahora las de Ucrania, porque ahora están diciendo, no, ahora los países de la ONU, ustedes tienen que aportar aquí. Es que no pueden. Llega un momento que no pueden. Que claro, se colapsa el sistema, porque están inyectando dinero para guerra. Y lo demás, ¿y lo demás? Indicadores, así que evidencian que Estados Unidos está a la cola de muchas cosas, es que en los últimos años ha bajado puestos en la esperanza de vida. Hay países que no nos podíamos imaginar que están por encima de la esperanza de vida de Estados Unidos. Nosotros. Sube puestos en mortalidad infantil y en materna. Porque no hay una seguridad social pública. Los homicidios tienen un nivel altísimo de homicidios. El nivel de educación, el 8,1% de la población estadounidense no sabe leer. 40 millones de norteamericanos son pobres. Y de estos, 18,5 pobres extremos. O sea que tienen a disposición un X dólares al día, que es el índice de esto. El sueño americano
comercial con China y estos factores evidencian un claro declive ya, no desde ya, desde hace ya un par de décadas de este imperio. Los expertos dicen que las deudas personales y del Estado va a provocar que esto se acelere, porque la no condonación de esta deuda y el incremento de la misma va a provocar al final el colapso del sistema, ¿no? Es un país en el que hay índices de desarrollo humano que están por debajo de países como Chile y Costa Rica, por ejemplo, en esperanza de vida y mortalidad infantil, por debajo de Chile y Costa Rica. Los tenemos igual como países que son del sur y que deberían estar en otro puesto. En pobreza infantil es el penúltimo y está por encima de Rumanía. Cuidado con este lado también, porque esto en las series norteamericanas y en el cine norteamericano no aparece. La economía está claramente en caída y lo que lo mantiene es la deuda que se utiliza para mantener unas guerras y un ejército desproporcionado. Y de ahí pues, las insistencias ahora de la OTAN de seguir ampliándose a países que hasta hace nada eran neutrales, no estaban adheridos a la OTAN, y de incrementar el gasto militar. Que la industria, como decíamos hoy, la industria militar es la única que queda 100% norteamericana. El resto todo se fabrica en nuestros países, en este caso. Bueno, pero fabrican armas. China. Eso Sí, sí, fabricar armas, sí. Por eso quieren aumentar el gasto militar en todo el mundo. Y están exportando, justamente ayer hubo una documental en el canal de Movistar que como hay contrabando de armas de Estados Unidos a Argentina, de Argentina pasa a Paraguay y de Paraguay pasa a Brasil y hay un tráfico impresionante de armamentos. Sí, que los En cambio, yo ni por mi imaginación me pasa, no sé ni cómo son esas armas, ¿viste? Pero unas armas que parece que serán poderosas, porque por lo que decía la ley. Hoy en día, si tú tienes dinero, tienes acceso a comprar cualquier armamento, si no de manera directa, indirecta. Lo que quieras. Y aparte de esos cambios de país a países, hay intermediarios que se enriquecen y después vuelve el circuito por el lado de México y México hace intercambio de armamentos con Colombia y Colombia pasa droga a México y de ahí va a Estados Unidos. Bueno, un circuito impresionante Pues como hacen todas las grandes fortunas, que empiezan a mover el dinero de tal manera que al final nadie sabe dónde está el dinero y no tributan en ningún lado. A nivel cultural, los propios estadounidenses ya reconocen desde el 1950, desde el ímpetu de ganar la Segunda Guerra Mundial y el mantenimiento de la Guerra Fría, pues a partir del final de la Guerra Fría, los estadounidenses ya han visto que culturalmente también ellos ya han perdido ese empuje y esas ganas, esa confianza en el progreso de su economía y de su país. Y hay encuestas que lo demuestran. Hay encuestas que se hicieron en el año 73, en el 74, que ya ha ido aumentando esta sensación de que a nivel cultural tampoco tienen ya ese empuje y esas ganas por querer seguir expandiéndose y imponiendo su manera de vivir. También la sociedad norteamericana a nivel cultural pues ha entrado en un camino de no haber verdades absolutas, aunque ahora tengamos aquí al Trump diciendo que América First y que tomar aquellos antiguos modos de vida y aquellas antiguas normas sociales, pero la sociedad norteamericana ya no está en esos momentos, ¿no? A nivel cultural pues también han perdido esos valores. Y de hecho las campañas políticas que se hacen entre Biden y Trump, con todo el bagaje que tienen de cuestionamientos sociales. ¿Cómo? Sí, no. Todo esto lo que evidencia es que la sociedad norteamericana pues tiene grandes problemas, ¿no? Y ahí se ve que Estados Unidos es el primer consumidor de sustancias
que es una droga que está dejando a un gran sector de la sociedad bueno, pues como zombies, enteramente, ¿no? Es un fármaco que supuestamente era legal, que se daba para tratar dolores, y ahora pues es un problema de salud enorme, ¿no? Sobre esto salió el Biden diciendo que la culpa de eso, en vez de mirar a su sociedad y mirar a su país y mirar a intentar solucionar sus problemas desde dentro, acusó a China de ser el culpable de esta epidemia, diciendo que el fentanilo estaba fabricado con sustancias que venían de China. O sea, ya el despropósito total, absoluto. En vez de decir, bueno, ¿qué nos está pasando como sociedad? Es que la culpa es de y nadie la quiere, siempre no, la culpa es... se la echan al de al lado. Sí, sí. Y Estados Unidos ya sufrió otra epidemia como esta en los finales de los 80 y los 90 con el oxytocin, que era otro fármaco que también se recetaba para aliviar dolores. En un principio era para pacientes con cáncer, pero se empezó a hacer una campaña de marketing de la compañía a convencer médicos y lo recetaban porque a ti te dolía la cabeza. Y eso provocó grandes adicciones y un problema muy serio, muy importante de salud pública en los Estados Unidos. Bueno, esto deriva de que había gente que trabajaba en la mina o que trabajaba en industria pesada y no se podía permitir no ir a trabajar un día porque le dolía un brazo. Recurrían a su médico y su médico le recetaba la pastilla milagrosa. que a lo mejor también les interesa que la gente no se dé cuenta de lo que la idea sí está medio cumplida. Sí. Bueno, pero una sociedad que acepta tener un posible presidente de los Estados Unidos, que ya lo ha sido antes, que está demostrado, porque hay gente que le está haciendo un seguimiento de todas las tonterías que dice, y han demostrado que el 90% de las cosas que dice son mentiras, pero contrastado, y aún así tiene el apoyo popular que tiene. Eso demuestra que es una sociedad que está enferma o que no tiene ni idea de por dónde anda. Bueno, es como aquí cuando votan a Vox. Yo me quiero robar a los de Rana. ¿Cómo es posible que los españoles, que aún muchos somos de la época franquista, le den el voto a este señor? Bueno, porque han vendido una esperanza que los otros partidos políticos no saben vender, aunque sea una esperanza falsa, pero es que el resto de partidos políticos no le están haciendo la... Sí, que falsos son todos. Bueno, sí, pero hay gente que es falsa y hay gente que es falsa y malvada. Sí, eso también es verdad. Y la poner malvado ya, cuidado. Bueno, durante toda la exposición hemos ido hablando y reflexionando de los motivos de la caída del imperio. Y hemos hablado del imperio actual. O sea, claramente está en recesión y en caída libre. Tarde o temprano acabará cayendo. Esto ya lo sabemos. Esto es público. La gente se puede enterar. La gente puede hacer cosas. Puede actuar. Puede formarse e instruirse. Y armarse desde la ciudadanía para hacer un contrapoder a todo esto. No puede ser que nos rijan 20 familias a nivel mundial. No puede ser. Y que estemos manteniendo una guerra porque le interesa la industria armamentística. Y que estemos viendo cómo mueren más de 30.000. Una no, varias. Ahora con la segunda, Elsa. ¿Qué? Y que hayan muerto 30.000 personas para vengar a 300. Eso en ninguna balanza cabe. En ninguna balanza cabe. No. Bueno, yo me gustaría decir una cosa. Estamos en el momento histórico en el que menos guerras hay en el planeta Tierra. Ya. Son más crueles, son más crueles y son más violentas. Sí, con la... Lo que pasa es que estamos armando hasta los dientes en previsión de todo el guerra. Nos estamos... Mira, eso es muy sencillo. Nos estamos armando para prepararnos para una guerra. Sí. Si al final te preparas para una guerra, ¿qué va a suceder? Una guerra. Una guerra. Está claro. Si no te preparas para una guerra, no habrá guerra. Entonces, desde la ciudadanía debemos decir eso. Cuando dicen... a los españoles estamos volviendo a un modo muy cómodo, porque la seguridad social ya sabemos cómo funciona. Hace un par de semanas estuvimos en una manifestación en Barcelona y hubo mucha gente, pero para lo que hay en Cataluña Sí, no, estamos... no se mueve la Estamos apáticos, desmoralizados, Sí. Yo creo que perdidos, apáticos, perdidos, las otras. sin esperanza, sin un futuro claro, y lo que hacemos es dejarnos llevar. Sí. Dejarnos
Lo que estamos es más llevados, porque aquí han habido las manifestaciones más importantes de toda Europa occidental por una cuestión de banderitas. Eso no lo discuto. Y ya se ha ido manipulados, ¿vale? Pero eso es una herramienta que utiliza los estados burgueses para tener contra la población, precisamente. La bandera y la nación se utiliza por los estados burgueses para mantenerse. Pero en este momento en el que tenemos información, tenemos formación y somos capaces, deberíamos de contarnos y No hacer. tenemos nada. Mira cómo está la sala hoy. Bueno, ahora que estoy como usted, aquí está el puesto. O sea, para organizar un contrapoder, este es el momento histórico. No lo ha habido antes. Sí que ha habido caídas de imperios, y el que está caerá. Pero cómo salgamos de eso va a depender de nosotros. Y aquí no habrá, no, yo no sé de qué iba la vaina, pues entérate. Y te estoy hablando de la de Barcelona, pero es que 2 meses antes tuvimos en Viladecans y habíamos 4 gatos. El mes pasado estuvimos en Hospitalet, en la Cruz Roja de Hospitalet, 4 gatos, que casi nos daba vergüenza ir dando la vuelta, porque eran poquísimos. Y hablamos de los jubilados que tenemos todos tiempo libre, que sí que tenemos médicos y problemas, pero hay veces que hay que apartar un poquito y publicar de otras cosas. Hay que centrarse y saber qué es lo que nos conviene. Sanidad pública, educación pública, estado de bienestar. Sí. La gente se está pasando a lo privado y lo privado es un negocio. Sí. Y la pública es un servicio. Un negocio es que ganar dinero, un servicio es dar un servicio. La privada es que si tienen que hacer una prueba y se la pueden ahorrar, se la ahorrarán porque ganarán más dinero. Claro. Por eso la gente no es consciente de que entrando por la vía privada no está para ganar dinero, no está para ganar Yo no sé dinero. si la gente con tantos estudios es tonta para creerse eso. Y yo que soy casi analfabeta veo las cosas de otra... La gente lo que estamos es apáticos. Yo creo que sí. Apáticos, y hemos perdido ese empuje Sí. de querer, de creernos hacedores de nuestro futuro. Sí. O sea, o lo hemos perdido o lo hemos dejado arrebatar. No, la gente tiene la percepción de que esto es lo que hay y no va a cambiar. Entonces, ¿para qué me voy a esforzar en una cosa que no va a cambiar? O sea, dan por hecho que no es posible el cambio, que no es posible que mejoren las cosas. Con lo cual, ya no se molestan en Bueno, nada. hemos perdido aquella idea del progreso, en el que el progreso era la mejora social. Sí. Y había la conciencia de que luchando se podía conseguir. Hoy en día no existe esa conciencia, sino que la gente dice, ¿para qué te mueves si no lo vas a cambiar? Cuando pasamos la transición, yo recuerdo que no había colegios y yo me tiré muchos días, primero con un niño y luego con 2, uno en el carro y otro de la mano, en manifestaciones, en cortar carreteras y en todo eso. ¿Y se consiguieron colegios, no? Hombre, Entonces, sí, hombre. ¿qué estamos haciendo ahora? Pero ahora la gente no tiene tiempo. Bueno, De esto pues no estoy hablando de gente joven, nadie, ¿eh? No, la hasta gente aquí joven la es exposición, y deciros que el viernes que viene daré otra sobre el Renacimiento, sobre uno de los grandes artistas del mismo, Rafael Sanzio, y sobre una de sus obras, La Escuela de Atenas. ¿Vale? No será aquí, será en la Fonsalta, así que os espero. ¿Vale? Yo no estaré aquí. Y el lunes, ¿qué es lo que hay?